Y quiero titular el mensaje de esta tarde. Quisiera que lo repita conmigo. ¿Quiere repetirlo conmigo? Repita conmigo: una profunda e inmensa felicidad para el creyente fiel en la casa de Dios. Yo sé que es un título un poco largo, pero muy hermoso este título, el nombre de esta predicación. Una profunda e inmensa felicidad. Ahora, ¿por qué le puse una profunda e inmensa felicidad? Porque se repite 2 veces la palabra bienaventurado. Y eso me da a entender que por el hecho de repetirse 2 veces la palabra bienaventurado ahí de manera seguida, de manera continua, eso me da a entender que ahí Dios nos está revelando una profunda e inmensa felicidad. ¿Para quiénes? Para el creyente que es fiel en la casa de Dios, la iglesia. Porque dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. Amén. O sea que esa felicidad doblemente profunda e inmensa está reservada para aquellos que son fieles en la casa de Dios. Entiéndase, la iglesia, para aquellos que son fieles en la iglesia. La verdadera felicidad, hermanos, a manera de introducción, la verdadera felicidad se tiene que cultivar. La felicidad es el fruto, la verdadera felicidad es el fruto de actuar y decidir sabiamente, viviendo de acuerdo a los principios revelados en las sagradas escrituras. La felicidad como fruto se cosecha viviendo de acuerdo a lo que Dios ha escrito. En el Salmo 84, donde son parte estos versículos 4 y 5, el Salmo 84, usted lo puede comprobar, hermanos, habla de el anhelo de estar en la casa de Dios. Así dice el encabezado del Salmo: anhelo por la casa de Dios. El autor de este salmo, hermanos, que fue, dice el músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coret. Este salmo no lo escribió David, lo escribieron otro personaje, pero este personaje, hermanos, que escribió el Salmo 84, descubrió, este varón llegó a la conclusión, encontró abundancia de felicidad al estar en la casa de Dios. La persona, el hombre que escribió el Salmo 84, el hombre que Dios usó, el hombre que Dios inspiró para que se escribiera el Salmo 84, descubrió que la iglesia, el estar presente en la casa de Dios, hermanos, que es la iglesia, era una fuente de felicidad para él. Dios quiera que nosotros también se nos prenda, se nos ilumine el entendimiento y podamos darnos cuenta, hermanos, y podamos descubrir, al igual que él, que hay felicidad al participar en la casa de Dios. Quiera Dios que en esta hora de la tarde, hermanos, se te abra el entendimiento y puedas salir de este lugar con el pensamiento, hermanos, con la resolución de que hay felicidad cada vez que tú participas de la casa del Señor, cada vez que tú eres parte, cada vez que formas parte de la casa del Señor, hermanos, encontrarás abundancia de felicidad. Y para irnos un poquito más rápido, quiero detallar el punto número 1. Quiero empezar, son 4 aspectos que quiero abarcar en esta tarde. Número 1, hay inmensa felicidad o inmensamente felices los habitantes de la casa de Dios. Repita conmigo: inmensamente felices los habitantes de la casa de Dios. Ahora, ¿de dónde saco esa frase o ese pensamiento? De lo que dice: bienaventurados, que se traduce inmensamente felices los que habitan
en tu casa. Por eso ponga atención, regálame un momento de tu atención. Inmensamente felices los habitantes de la casa de Dios. Solamente vamos a discernir esa primera frase. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Ahora, para entender lo que Dios nos está diciendo en esa frase, bienaventurados los que habitan en tu casa, hay una palabra clave. Y esa palabra clave es la palabra habitan. Hay felicidad en habitar en la casa de Dios. Hay una experiencia profunda e inmensa de felicidad cuando habitamos en la casa de Dios. Y no estoy diciendo que te vengas a mudar aquí y que traigas tus maletas, tus ropas, tus cosas, tu cama aquí, porque cuando estoy hablando de la casa de Dios, no estoy hablando del edificio material, estoy hablando corporativamente de todos los creyentes que en unidad, en armonía, formamos la casa espiritual de Dios, la iglesia. Ahora, hay felicidad, hermanos, en habitar en la casa de Dios. Por eso yo en este primer punto, en este primer aspecto, hermanos, llego a la conclusión de que inmensamente felices los habitantes de la casa de Dios. ¿Cuántos son habitantes de la casa de Dios? Habitar. La palabra habitar, hermanos, viene de la palabra hebrea yashab. Y es profunda esa palabra. Yashab, de donde se traduce la palabra habitar. Y mire, todo el significado, toda la implicación de la palabra yashar, de donde viene la palabra habitar, yashab, perdón, se traduce habitar. Ponga atención: habitar, morar, permanecer, establecerse, mantenerse. Literalmente, cuando dice los que habitan, está diciendo los que se quedan a vivir. Qué impresionante, hermanos, la palabra. O sea que la sabiduría de Dios, que es el Espíritu Santo, le llama bienaventurados a los que toman la decisión de vivir, de habitar, de permanecer, de mantenerse, de quedarse, formando parte de la casa de Dios. Entiéndase, como iglesia. Amén. A esos que deciden permanecer en la iglesia, a esos que se mantienen firmes en la iglesia y que por nada se salen, y que por nada renuncian, y que por nada se apartan, sino que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las enfermedades, en medio de las dificultades, día a día, semanalmente, continuamente, con luchas y pruebas, se mantienen firmes, se mantienen fieles, participando, siendo parte de la habitación de Dios, que es la iglesia, su casa. A esos el Espíritu Santo le llama bienaventurados, que se traduce inmensamente felices. Dile al que está a tu lado: el Espíritu Santo. Dígaselo: el Espíritu Santo te llama bienaventurado por ser parte de la iglesia. Eso es lo que nos está diciendo. Bienaventurados. Dios le llama bienaventurados, inmensamente felices, a los creyentes que miran a la iglesia como su casa, como su habitación. Y no estoy hablando del edificio, no malinterprete. Dios le llama bienaventurados, inmensamente felices, a los creyentes que permanecen, se establecen, se mantienen, hermanos, permanecen, se mantienen viviendo de la iglesia, se quedan a vivir como iglesia. Viven como iglesia. Los años pasarán, pasan los años y los años y los años. El cuerpo se va debilitando, quizá el cuerpo se va envejeciendo, pero bienaventurados e inmensamente felices aquellos que con años y años y años y años envejecen y llegan a morir siendo parte de la iglesia. Amén. Por eso, mis hermanos que son grandes de edad,
Y yo puedo dar testimonio de ahí, hermanos, que desde que yo llegué aquí a pastorear esta iglesia, han estado ahí esforzándose. No ha sido fácil, en dificultades, debilidades, pruebas, tropiezos. Pero hermanos, bendito sea Dios, que hay hermanos. Yo tengo desde el 2003 aquí y veo hermanos que se están envejeciendo, pero siguen siendo parte de la iglesia. Ahí tenemos esa parejita de viejitos que está ahí. Ahí tenemos otra hermosa viejecita allá atrás. Amén. Que han permanecido. Y tenemos otros hermanos por ahí, otras familias que están envejeciendo conmigo. Amén. Que se han mantenido. Y otros que se han ido añadiendo. Para usted que se ha venido añadiendo los últimos meses, los últimos años, mientras tú te mantengas firme, mientras tú te mantengas estable, mientras tú te afirmes y permanezcas en la iglesia como casa de Dios, bienaventurado serás. A esos que se mantienen firmes, a esos que no se apartan, a esos que se portan valientemente y que no se apartan y que no desmayan y que no se desaniman y no permiten que nada ni nadie los saque, los aparte de la casa de Dios, a esos el Espíritu Santo les llama bienaventurados. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Inmensamente felices los que se quedan a vivir en la iglesia. Inmensamente felices los que toman la decisión de permanecer en la casa de Dios, vivir con Dios. Estar en la iglesia es vivir con Dios. Permanecer en la iglesia es morar con Dios, porque la iglesia es la casa de Dios. Bienaventurados todos aquellos que ven a la iglesia como la casa de Dios. Bienaventurado eres y bienaventurado serás si tú empiezas a mirar a la iglesia como un lugar, como una casa para vivir y descansar espiritualmente hablando. Mire, que cada vez que nos reunimos un domingo como hoy, a lo mejor en la semana pudieron haber pasado un montón de situaciones difíciles que nos golpearon, que nos lastimaron. Pero cuando venimos aquí, cuando nos reunimos, cuando participamos, cuando nos congregamos, ¿qué recibimos? Descanso, alivio. Yo sé que en la alabanza, hermanos, esos cantos tan preciosos que cantaron hoy, y me gustaría que por un tiempo los siguieran cantando cada vez que les toque, hermano. No me vayan a cambiar esos cantos para que la iglesia se los aprenda, porque tienen un mensaje muy poderoso. Amén. Yo sé que muchos descansaron. Yo sé que muchos recibieron alivio. Yo sé que muchos recibieron fortaleza. Porque son cantos que llevan una palabra de poder. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, cree. Así como Israel pasó en medio del mar y cantó victoria, así también, hermanos, ahí, hermanos, al estar confesando, al estar meditando y alabando a Dios con esa alabanza, con esa serie de alabanza, hermanos, recibimos consuelo, fortaleza, paz, descanso. Por eso el Espíritu Santo le llama bienaventurados los que habitan en tu casa. Para cerrar este punto, este primer punto, la iglesia debería ser parte de tu vida, parte de tu existencia, por no decir el todo de tu existencia, hermanos. Dile al que está a su lado, bienaventurado serás si miras a la iglesia como algo indispensable en tu vida y parte de tu existencia. Es en serio, hermanos. Si la iglesia es la casa de Dios y si Dios habita en su casa, que es la iglesia, ¿cómo no amar a la iglesia? ¿Cómo no visitar? ¿Cómo no permanecer? ¿Cómo no afirmarme? ¿Cómo no mantenerme? ¿Cómo no quedarme a vivir? Y no estoy hablando que te vengas a vivir conmigo. Créanme que si tuviéramos espacio haríamos cuarto, una manzana, una colonia para que todos viviéramos juntos. Pero es imposible, hermanos.
pero estoy hablando de permanecer espiritualmente. Estoy hablando de quedarnos en la iglesia. Estoy hablando de afirmarnos en la iglesia. No caer en ese error. Un tiempo dentro y otro tiempo fuera. Una semana dentro y una semana fuera. No. Estoy hablando de tomar esa decisión de decir: viviremos como iglesia, andaremos como iglesia, participaremos de la iglesia, nos congregaremos como iglesia. El domingo, el primer día de la semana, será un día para cultivar y practicar en familia la vida de iglesia. A esos el Espíritu Santo les llama bienaventurados, a los que tienen a la iglesia como una necesidad, como una prioridad, como parte de su vida, como parte de sus actividades, como parte de sus compromisos importantes y personales en la semana. A esos que miran a la iglesia de esa manera, el Espíritu Santo les llama bienaventurados, que se traduce inmensamente felices. ¿Cuántos felices hay en esta tarde? Aleluya. ¿Por qué son felices? Por estar aquí. Por estar aquí. Amén. Número 2. Inmensamente felices aquellos que alaban a Dios perpetuamente. Me agrada este estilo de predicación, hermano, de ir agarrando el texto, ir dándoselos por pedacitos para que los disfrute. Bienaventurados los que perpetuamente te alabarán, porque perpetuamente te alabarán. Inmensamente felices aquellos que alaban a Dios perpetuamente. ¿Y por qué me detengo en esa frase? Porque la palabra me lo indica. Después dice: perpetuamente te alabarán, Selah. Y la palabra Selah significa detente y medita profundamente. Ese es el significado de la palabra Selah. Ponme solamente el versículo 4 en pantalla, por favor. Mire, el versículo 4 al final aparece la palabra Selah, y ese es un indicativo, como en una melodía musical, hermano, cuando se hace una pausa, como cuando se hace un descanso dentro de una melodía. Selah, detente, medita profundamente. Es un alto, es como un semáforo que el Espíritu Santo nos pone ahí para decir: momento, deténganse, no avancen. Hay algo poderoso ahí. Hay algo maravilloso ahí. Y que lo que el Espíritu Santo nos está indicando es: detente, entiende, comprende que yo les llamo bienaventurados aquellos que en la iglesia alaban a Dios perpetuamente. Son felices, profundamente felices, inmensamente felices aquellos que alaban a Dios perpetuamente. Y aquí en esa frase, en este versículo, se revela uno de los grandes propósitos de la iglesia como casa de Dios. ¿Saben cuál es uno de los propósitos grandes de la iglesia como casa de Dios revelados aquí? Que la iglesia, una de las razones de la existencia de la iglesia como casa de Dios es para que por medio de la iglesia los redimidos, los santificados, alabemos a Dios. ¿De qué manera? De manera continua. La iglesia como casa de Dios vino a la existencia para la alabanza continua y permanente a Dios. La iglesia como casa de Dios debe ser un medio de alabanza. Por eso el Espíritu Santo les llama bienaventurados a los que habitan en la casa de Dios, porque al estar en la casa de Dios tienen la libertad, tienen el privilegio de alabar perpetuamente a Dios. Bienaventurados aquellos creyentes que entienden y que son parte de este grande propósito de la iglesia. Tú debes de saber con qué propósito somos ahora la iglesia.
¿Saben qué me da tristeza? Que hay muchos creyentes que vienen y se congregan y no saben ni para qué vienen. Y no saben ni para qué se congregan. Fíjese. Pero aquí se nos está revelando que los que habitan en la casa de Dios, que es la iglesia, son llamados a alabar a Dios de manera perpetua. La palabra perpetua, hermanos, significa de manera continua. Por eso en nuestras congregaciones, hermanos, deberíamos de darle libertad a Dios en la alabanza. Hace rato yo pues, me entristecí un poquito, hermano, porque es tan bonita la adoración. Iba tan precioso el canto de alaba y nos los pararon en seco así. Amén. Es ahí donde también, mis hermanos, tienen que dejarse mover en el Espíritu y fluir en el Espíritu. La presencia de Dios se estaba moviendo, hermanos. Pero bueno, entiendo que están aprendiendo. Amén. La iglesia debe ser una expresión, debe ser un centro de alabanza continua y permanente a Dios. Esa es una de las grandes razones por las cuales ahora somos la iglesia. Fuera de la iglesia no hay alabanza en la tierra. Fuera de la iglesia no hay alabanza continua a Dios. La única alabanza permanente y continua en la tierra es por medio de la iglesia. La iglesia es la única que alaba a Dios en la tierra de manera continua y permanente. Te aseguro que el mundo no alaba a Dios. Te aseguro que el mundo le alaba a la mujer, alaba al caballo, alaba al narcotráfico, alaba a los vicios, alaba a la tomadera, alaba al sexo, pero el mundo no alaba a Dios. Solamente la iglesia alaba a Dios aquí en la tierra de manera continua. Dale alabanza, dale gloria. Oh, mi hermano, levanta tus manos arriba y di conmigo: yo como iglesia estoy aquí para alabar continuamente a Dios en esta tierra. ¿Quieres decir algo más conmigo? Fuera de nosotros, dilo. Fuera de nosotros como iglesia no hay alabanza continua para Dios en la tierra. Solamente la iglesia. ¿Usted cree que el impío alaba a Dios allá afuera? No. El pecador, el mundano, el inconverso, el incrédulo, ¿usted cree que alaba a Dios allá afuera? No. Entonces, hermanos, el único lugar donde existe, donde se cumple esa palabra de alabar perpetuamente, perpetuamente te alabarán, únicamente es privilegio de aquellos que habitan en la casa de Dios. Dicho de otra manera, es privilegio de aquellos que son la iglesia. Por eso, fuera de la iglesia no hay verdadera alabanza para Dios. El mundo no lo alaba. El mundo alaba a las criaturas, al amor, a los animales, a lo pecaminoso. Solamente la iglesia es la única que alaba a Dios de manera continua. Póngase a pensar un domingo como hoy. La alabanza continua y permanente durante todas las horas del día del domingo que está subiendo a la presencia de Dios. Porque hay iglesias que tienen sus cultos en la mañana. Desde la mañana empiezan a alabar a Dios. Y otras están terminando su culto a las 10, 11 y otras están empezando esa hora. O sea que la alabanza en un domingo como hoy es imparable a Dios. Interrumpible a Dios. Le aseguro que en esta hora, mientras nosotros estamos escuchando la palabra, aquí en Ciudad Juárez, en otras colonias, le están alabando. Y mientras terminan su culto de alabanza a las 2, 3 de la tarde, les aseguro que en otra parte de México a esa hora están comenzando su culto de alabanza. Y de día, en la mañana,
al mediodía, en la tarde o en la noche, un domingo como hoy, la iglesia alaba a Dios de manera continua y permanente en todo territorio, en todo lugar, sea grande o pequeña la congregación. Ahí sube la alabanza a Dios de manera continua y permanente. Esa es una de las razones, de los propósitos de ser iglesia. Amén. Alabar a Dios de manera continua y permanente. Bendito es el nombre del Señor. Por eso se le llama bienaventurados, inmensamente felices aquellos creyentes que saben que la iglesia existe para alabanza de Dios. Cerramos punto número 2 y pasamos al número 3. ¿Se da cuenta que vamos rápido? Número 3, versículo que sigue. El número 3 viene de la frase que sigue: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Hoy eso está poderoso, hermano. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Número 3, inmensamente felices los que se fortalecen en Dios. Los que se fortalecen en Dios. Dile al que está a tu lado: bienaventurado eres si te estás fortaleciendo, si te estás haciendo fuerte en Dios. Yo les pregunto en esta tarde, hermanos, ¿se están fortaleciendo en Dios? ¿O siguen de débiles, debiluchos o fortalecidos? A esos que se fortalecen en Dios, el Espíritu Santo les llama bienaventurados. Ahora te voy a explicar un poquito la palabra fuerza, para que entendamos por qué el Espíritu Santo le llama bienaventurados. La palabra fuerza significa fortaleza, significa fortificar, significa potente, significa poderoso, significa vigoroso. De una manera más sencilla, hermanos, cuando dice el hombre que tiene en ti sus fuerzas, de una manera más sencilla se traduce así: bienaventurado o inmensamente feliz aquel que se hace fuerte, aquel que se hace poderoso, aquel que se convierte en una persona vigorosa con Dios. Y a esas personas que con el paso de los años se van fortaleciendo, van agarrando músculo del espíritu por caminar con Dios, por permanecer con Dios, a esos el Espíritu Santo les llama bienaventurados, les llama inmensamente felices. Aquellos que en medio de la debilidad se hacen fuertes, aquellos que en medio de la debilidad se agarran de Dios, hermanos, y se convierten en cristianos fuertes, poderosos, vigorosos, que ni el diablo, ni los demonios, ni los problemas, ni las circunstancias, ni las enfermedades pueden derribarlos, pueden destruirlos, porque por el paso de los años, por el caminar con Dios, por las experiencias con Dios, por haber superado las pruebas, por haberse mantenido firme en medio de la tentación, en medio de la enfermedad, en medio del problema, se hacen fuertes en medio de cada prueba superada, se hacen fuertes en medio de cada enfermedad, se hacen fuertes, sacan fortaleza de la debilidad, convierten la debilidad, hermanos, en una oportunidad para hacerse fuertes en Dios. A esos el Espíritu Santo les llama bienaventurados, inmensamente felices. Al tomar fuerza de Dios, al tener sus fuerzas en Dios, son bienaventurados. Las pruebas no podrán vencerlos. La adversidad no podrán. El diablo, sus demonios nunca podrán destruirlos. Por eso es importante quedarse a vivir en la iglesia. Por eso la felicidad en este texto comienza cuando tú permaneces. Y permaneces alabando. Y permaneces adorando. Aunque te cueste. Aunque estés llorando.
Aunque quizá en medio de estás en la iglesia alabando y a lo mejor te está doliendo. Mire que yo admiro la vida de la hermana Jessica, hermanos. Mire cómo llegó hace rato. Y eso no fue causa para decir no voy a ir. Eso no fue causa para decir me quedo en casa. Aunque vino convaleciente sin fuerzas, hermano, que la tuvieron que bajar agarrando de la vena y la tuvieron que meter agarrando, hermano. Mire, yo estaba ahí atrás y puedo dar testimonio que ella estaba alabando, estaba cantando, estaba adorando al Señor. A esa clase de actitud en los creyentes, aunque están débiles físicamente, aunque su cuerpo quizá no les responda, pero en su espíritu están fuertes, fortalecidos. A esa clase de creyentes el Espíritu de Dios les llama bienaventurados. Esa clase de creyentes son felices porque se van con la satisfacción de que pudieron adorar a Dios aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad. Infelices aquellos que por una gripa ya no quieren venir a la iglesia o se ausentan de la iglesia por un catarro. Imagínense, hermanos. Tenemos que hacernos fuertes en Dios. Bienaventurados aquellos creyentes, escuche por favor, que han desarrollado esta capacidad espiritual de tornarse vigorosos, poderosos en Dios. Yo le pregunto a tu conciencia en esta tarde: ¿eres debilucho? ¿O eres uno de esos creyentes que han aprendido a hacerse fuerte porque descansan, porque están tomados, porque están agarrados de Dios? Cada problema que supera uno se hace más fuerte. Cada lucha que supera uno, hermano, uno debe de hacerse más fuerte. Cada enfermedad que supera uno debe de hacerse más fuerte. Cada tentación que supera uno debe de hacerse más fuerte. Hermanos, cuando yo pasé el proceso de la enfermedad de mi esposa, yo me hice fuerte en la fe. Me hice fuerte en la fe. Mi fe se fortaleció, hermanos, cuando superamos ese proceso difícil de la enfermedad. Tenemos que sacar provecho de las circunstancias adversas. Eres debilucho porque quieres, porque en Dios puedes convertirte en un creyente totalmente fuerte, poderoso y vigoroso para la gloria de Dios. Entre más fuerte seas, más feliz serás. Entre mayor sea en ti la capacidad de superar los problemas y las pruebas, más feliz serás. Entre más grande sea la capacidad en ti de resistir la tentación, el pecado, más feliz serás. Si no, pregúntale a aquel cristiano que cae rendido ante la tentación, pregúntale si es feliz. Pregúntale si tiene felicidad. Aquel que cae, aquel que es derrumbado por las circunstancias, ¿habrá felicidad en él? Pero aquel que se mantiene firme y en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la opresión, en medio del peligro, en medio de la adversidad, se hace fuerte, pasará como el pueblo de Israel del otro lado y del otro lado, de haber pasado, después de haber superado el peligro, la lucha, la tentación, todo lo que quiera venir a derrotarlo, del otro lado pasará cantando el canto de victoria por haber mantenido su fe en Cristo en medio de la dificultad. Yo creo, hermanos, que solamente los que se hacen fuertes en Dios pueden cantar el himno de victoria del otro lado del mar. Solamente los que se hacen fuertes en Dios. Y pastor, ¿cómo puedo hacerme fuerte en Dios? Habita, permanece, no te salgas, no te apartes. Y cuando venga la prueba, alaba. Que la enfermedad no pare tu alabanza.
Que la dificultad no pare tu alabanza. Estás llorando, alaba. Estás sufriendo, alaba. Ponme el 4 porque estoy hablando de lo que dice el 4. Si estás aquí, alaba. Que nada detenga tu alabanza. Te está doliendo, alaba. Perpetuamente alábale. Que mientras tú te quedas y te quedas alabando, mientras tú te quedas y sigues alabando, te sigues haciendo fuerte, más fuerte, más fuerte. Versículo 5, de eso está hablando. De quedarnos y quedarnos para alabar. Y en el proceso de alabar, mientras me aferro a la iglesia como casa de Dios, mientras le alabo, me hago fuerte, me hago vigoroso, me hago poderoso, hasta el punto de reírme de los problemas. Hasta el punto de mirar al diablo, hermanos, como un cero a la izquierda. Solamente aquellos creyentes, hermanos, que se hacen fuertes en Dios, que se hacen vigorosos a Dios, tienen la libertad de reírse en la cara del diablo y danzar sobre él y brincar sobre él, sabiendo que es un enemigo derrotado, vencido en la cruz del Calvario, y que no hay poder del diablo que pueda contra nosotros. A la medida que tú te hagas más fuerte en Dios, el diablo será un problema menos. A la medida que tú te hagas fuerte en Dios, el diablo dejará de asustarte. Dejarás de andar temiéndole a la muerte. Dejarás de andarle temiendo al cáncer. Dejarás de andarle temiendo a la diabetes. Dejarás de andarle temiendo a toda adversidad, a todo problema, a toda maldición, a toda desgracia, a la hechicería, a la brujería, a toda la basura del diablo. A la medida que tú te hagas fuerte en Dios, hermano, nada podrá destruirte, nada podrá tocarte. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Amén. Pero solamente se obtiene esa clase de experiencia cuando tú te haces fuerte en Dios. Cierro ese punto y paso al punto número 4. ¿Cuál es el punto número 4? Lo que sigue en el texto. En cuyo corazón están tus caminos. Hay felicidad también ahí. Inmensamente felices aquellos que andan en los caminos de Dios. Por eso dice, en cuyo corazón están tus caminos. La sabiduría de Dios le llama bienaventurado a todo aquel que en su corazón está en los caminos de Dios. Porque hay gente dentro de la iglesia que su corazón está en el mundo, pero no está en Dios. Y aquí es estar, alabar, hacernos fuerte, pero que mi corazón siempre esté dentro de los caminos de Dios. La palabra corazón, te voy a detener un poquito. La palabra corazón se relaciona con las facultades del alma, con el entendimiento, con la voluntad, con el deseo. Ahora aplíquelo, por favor. Se le llama inmensamente feliz aquel que busca, que anda, que camina en el camino de Dios con entendimiento. Se le llama inmensamente feliz a todo aquel que va caminando con su voluntad rendida en el camino de Dios, obedeciendo las instrucciones, los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos, los estatutos que están revelados aquí en la palabra. Se le llama bienaventurado, inmensamente feliz a todo aquel que va en el camino de Dios, deseando cada día agradarle, deseando cada día hacer su voluntad. A esa clase de creyentes el Espíritu Santo les llama bienaventurados. Aquellos que en su corazón han propuesto caminar siempre en el camino de Dios.
Así que seguir a Dios, repita conmigo, seguir a Dios es un asunto del corazón, del alma. A eso se les llama bienaventurados. Hay personas que no quieren, en su corazón no quieren caminar con Dios. De eso hablábamos ayer, hermanitos. De eso hablaba con ustedes, de aquellos hermanitos que no quieren buscar a Dios. En su corazón no quieren, saben cuál es el camino de Dios. Anduvieron el camino de Dios, conocieron el camino de Dios, pero en su corazón no quieren nada. Así que seguir a Dios en el camino de Dios, andar en el camino de Dios es un asunto del corazón. Es un asunto del alma, es asunto de entendimiento, es asunto de sabiduría, es asunto de voluntad, es asunto de deseo. Seguir a Dios, hermanos, nos trae felicidad. Bienaventurados aquellos que con entendimiento y por voluntad propia tienen el deseo de seguir en los caminos de Dios. Bienaventurados aquellos hijos de creyentes, los jóvenes, los adolescentes que con entendimiento y que con voluntad propia tienen el deseo de seguir el camino de Dios, y que no exista la necesidad que el papá o la mamá los ande pushando, los ande regañando para que anden en el camino de Dios. Bienaventurado serás, jovencita, jovencito, niño, adolescente, bienaventurado serás si con entendimiento y con voluntad propia deseas caminar en el camino de Dios. Eso es lo que significa: en cuyo corazón están tus caminos. Andar en los caminos de Dios. Voy a detallar esa frase. Andar en los caminos de Dios. En los caminos es sinónimo de seguir a Dios, de seguir la voluntad revelada en las Escrituras, seguir las instrucciones de Dios, caminar en su sabiduría, seguir los principios de vida abundante revelados en su palabra. Créeme, hay sabiduría e inmensa felicidad en seguir los caminos de Dios y no seguir los caminos de muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero el camino de Dios, que produce vida y qué más, bienaventuranza, abundancia de felicidad. A manera de conclusión, y doy gracias a Dios porque veo que todos han estado atentos, no se han dormido. Dios, hermanos, ya para terminar, a todo ser humano, hermanos, le ha concedido la grandísima oportunidad de ser feliz en la tierra. Aún los que están pegando gritos en el infierno, mientras estuvieron aquí en la tierra, de alguna manera u otra, Dios les concedió el privilegio de ser feliz en la tierra. Ahora, ¿de qué manera? Revelando en las Sagradas Escrituras cada uno de los principios prácticos necesarios para experimentar una completa y verdadera felicidad. Hoy lo que te he predicado es uno de esos principios que producen abundancia de felicidad en el alma si tan solo lo ponemos por obra. ¿Cuál fue el principio que les compartí hoy? El ser fiel en la casa de Dios es un poderoso principio para experimentar abundancia de felicidad. 4 y 5 para cerrar. ¿Cómo podemos tener felicidad aquí según este texto? Habitando en la casa de Dios. ¿Sabes qué significa esto? Dedica tiempo para congregarte. Saca tiempo para congregarte. ¿Quieres ser verdaderamente feliz? Saca tiempo para congregarte. Habitar en la casa de Dios, ser parte de la casa de Dios, la iglesia, implica el compromiso de congregarnos.
sé parte de la habitación de Dios, su casa. Al hacerlo, tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu familia se llenará de abundante felicidad. Por eso el Espíritu Santo le llama bienaventurados. Y yo creo que está implicando a toda la familia, porque dice bienaventurados, está en plural. Inmensamente felices aquella familia que cultiva el hábito de congregarse para estar presente, para ser partícipe de la casa de Dios, la iglesia. Tendrán abundancia de felicidad. Son más felices aquellos que frecuentan la iglesia como casa de Dios. Pueden experimentar una felicidad mucho más grande que aquellos que no se congregan. Escucha, por favor, estoy cerrando ya este tema. Las personas que asisten frecuentemente a la iglesia como casa de Dios son felices porque transforman los momentos difíciles en oportunidades de bendición y abundancia para sus vidas. ¿Cuántas veces venimos, hermanos, a punto de desmayar? Quizá venimos hasta arrastrando simbólicamente los pies, hablando de desganados, desanimados. Pero ¿cómo salimos de aquí? Y esa dificultad con la que veníamos se transforma en una bendición y abundancia de felicidad en nosotros. Póngase de pie, por favor.